Bueno, entonces vamos a hablar de la médula espinal. Por favor, si en algún momento se pierde la señal, se pierde el audio, o ustedes consideran indispensable hacer una pregunta, por favor pueden interrumpirme. Como yo estoy en presentación completa, no veo sus mensajes por chat, entonces alguna persona que tome la vocería si hay algo urgente que contestar. Entonces voy a hacer la presentación que les va a quedar grabada luego ustedes pues las pueden ver y podemos reunirnos para discutirlas. No olviden que si tienen algún problema me lo mencionan. Entonces vamos a hablar de la médula espinal, ¿sí? Muy importante que me digan, no se oye o se perdió la imagen. Entonces, recuerden que la médula espinal hace parte del sistema nervioso central. Entonces, ese sistema nervioso central está constituido por la médula espinal. Profe, qué pena. Es Dime, que hay algunos que no les está saliendo nada, no les sale la imagen que usted está proyectando. un segundito, algunos. Voy a activar la cámara. ¿Ya ven la presentación? ¿Sí Sí, la ven? ¿Sí la están viendo, chicos, todos? Bueno, entonces, entonces vamos ahora sí a empezar. Eh, entonces recordemos que la médula espinal hace parte del sistema nervioso central, junto con el encéfalo que está en la cavidad craneal. Entonces, esa médula espinal recibe la información sensorial del medio externo. Entonces, al igual que, por ejemplo, en este caso, la información está ingresando por la vía visual. Entonces, para la médula también la información puede provenir de cualquier parte del cuerpo, del cuello hasta la planta del pie. Entonces, esa información entra a la médula espinal, ¿sí? La médula espinal puede generar respuestas inmediatas, respuestas de tipo reflejo, ¿sí? O puede generar respuestas motoras voluntarias cuando esta neurona motora que está en la médula es controlada o regulada por la corteza cerebral. Pues en esta imagen que tenemos acá, vamos a ejemplarizar el papel de la médula. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un estímulo sensorial, un estímulo doloroso. Eh, entonces, recuerden que todos los estímulos actúan sobre receptores, que los tenemos en todo el cuerpo. Esa información viaja al sistema nervioso central, a la médula espinal. En este caso, siempre la información sensorial, para el caso, siempre la neurona que conduce la información, el cuerpo celular de esa neurona sensitiva se encuentra en un ganglio, siempre. Entonces, para el caso de la médula espinal, para el caso de los nervios espinales, esa neurona se encuentra en un ganglio que se denomina ganglio espinal o ganglio de la raíz dorsal. Esa neurona conduce el impulso nervioso desde el receptor hasta la médula. La información ingresa por la raíz posterior y en este caso está haciendo sinapsis en la sustancia gris de la médula. La sustancia gris de la médula tiene la forma de una H, contiene las astas posteriores, asta posterior contiene el asta anterior, ¿sí? Asta posterior, asta anterior. Y en este caso, a través de una interneurona, esta neurona sensitiva activa a una neurona motora. Las neuronas motoras somáticas de la médula espinal se encuentran en las astas anteriores. Astas anteriores. Entonces, esa neurona motora somática genera un potencial de acción
que va a actuar sobre músculo estriado esquelético, generando una respuesta. En este caso, una respuesta de tipo reflejo. En este corte transversal de la médula, entonces, nosotros podemos ver que en la médula la sustancia gris está organizada en el centro y alrededor de la sustancia gris tenemos la sustancia blanca organizada en los cordones posteriores, posterior derecho, posterior izquierdo, cordón anterior, anterior derecho, anterior izquierdo y cordón lateral. Entonces, por estos cordones encontramos los tractos o fascículos que conducen la información ya sea en sentido ascendente o en sentido descendente. Bien, aquí nos muestra algo que es muy importante para un profesional de la salud tener presente. ¿Sí? Que una de las formas más eficientes de valorar la integridad del sistema nervioso central es a través de los estímulos sensoriales. Entonces, en este caso, tenemos acá la valoración del reflejo de extensión, donde se produce un estímulo, un golpe aquí en la rodilla, ¿sí? Y al activar esos receptores, la información va a la médula, entra a la médula e inmediatamente activa neuronas motoras que van a producir la extensión de la rodilla, ¿sí? Entonces, a través de exámenes tan sencillos como estos, el profesional de la salud puede valorar la integridad del sistema nervioso central. Entonces, ya dependiendo pues de la situación, pues va a tomar una decisión con relación a qué es lo que posiblemente está pasando en una situación determinada. Pues aquí vemos de una manera animada cómo se comporta la médula espinal con relación a lo que llamamos los arcos reflejos o actorreflejos, que podemos decir que es lo más sencillo que puede hacer el sistema nervioso, ¿sí? Entonces tenemos acá un estímulo, es lo mismo que estamos viendo al principio. El estímulo actúa sobre un receptor. Al receptor llegan las terminaciones sensitivas de los nervios espinales. Los somas de esas neuronas se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal o ganglios espinales. Y la información la misma neurona conduce la información desde el receptor a la médula espinal. Y puede activar directamente a una neurona motora, este es el soma de una neurona motora, ¿ya? O lo puede hacer a través de interneuronas. Y al activar la neurona motora, pues se produce una respuesta que es muy importante porque las respuestas reflejas son importantes para preservar la vida, ¿sí? Bueno, acá nuevamente vemos la sustancia gris al lado y lado de la sustancia blanca alrededor de la sustancia gris. Aparte de las funciones de sensibilidad y las funciones motoras, sensibilidad general y motoras somáticas, la médula espinal tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Entonces, por ejemplo, todas nuestras respuestas simpáticas, todas las respuestas autonómicas de tipo simpático, absolutamente todas, son generadas por neuronas que se encuentran en la médula espinal, específicamente desde el segmento medular T1 hasta el segmento medular L2. Todas las respuestas autonómicas simpáticas. De igual forma, esos nervios también simpáticos pueden conducir información sensitiva. Y también tiene que ver con las respuestas parasimpáticas. Entonces, la parte sacra de la médula, a nivel de los segmentos medulares S2 a S4, contiene neuronas autonómicas parasimpáticas, ¿sí? Que van a generar las respuestas autonómicas de los músculos lisos ubicados en la pelvis, mitad izquierda del colon transverso, colon descendente, colon
sigmoideo recto y todos los órganos que están en la pelvis. Entonces, todo, aquí cabe todo desde el punto de vista funcional con la médula espinal. ¿Qué no incluiríamos en las funciones de la médula? Pues las funciones asociadas a los nervios craneales, ¿sí? Particularmente la sensibilidad especial, que vamos a llamar especial, que los nervios craneales, los nervios espinales no tienen esa función. Entonces, para entender la médula espinal, hay que entender qué es un nervio espinal, ¿sí? Ustedes ya los han visto a lo largo del curso. Entonces, recordemos que la mayoría de nervios espinales, con excepción del primer nervio cervical, contienen fibras sensoriales que son aportadas por las neuronas pseudounipolares o unipolares ubicadas en los ganglios de la raíz dorsal. Esta neurona tiene una prolongación que va con el nervio hasta la terminación sensitiva, ¿sí? Para conducir el impulso nervioso, e ingresa la información a la médula por la raíz dorsal, ¿sí? La información sensitiva entra a la médula espinal por la raíz dorsal. Bueno, estas neuronas sensitivas no solamente conducen sensibilidad de la piel, de los músculos y de las articulaciones, sino que también conducen sensibilidad visceral. Sensibilidad visceral. Cuando sentimos llenura, cuando sentimos que la vejiga se nos llenó y nos dan ganas de ir al baño, ya los dolores abdominales, los dolores torácicos, ¿sí? Toda esa es información sensorial que es conducida por las neuronas que se encuentran en los ganglios espinales. Las neuronas. Ese es el componente sensorial, entonces, de sensibilidad general y de sensibilidad visceral. El componente Profe, perdón, ¿cómo se llaman las neuronas que su merced mencionó? neuronas sensitivas, neuronas de sensibilidad general y sensibilidad visceral, ¿sí? Neuronas sensitivas, ¿sí? Disculpen un momentito. ¿Ok? Bueno, entonces, seguimos. Bueno. Entonces, ese es el componente sensorial. Ahora, el componente motor. Entonces, tiene dos componentes motores la médula espinal. El componente motor que tiene que ver con la inervación de músculo estriado esquelético. Inervación de músculo estriado esquelético, ¿sí? Entonces, a esas fibras las llamamos fibras motoras somáticas. La neurona que da aporte a esas fibras, su soma está en las astas anteriores. Su axón sale por la raíz ventral, viaja con el nervio y va a producir la contracción de músculo esquelético. Entonces, a eso llamamos respuestas motoras somáticas. Y también tienen que ver con las respuestas autonómicas, solo que estas respuestas autonómicas corresponden, por ejemplo, si estamos hablando del sistema simpático en las astas laterales de T1 a L2, ¿sí? Y esa neurona va a hacer sinapsis en un ganglio autonómico, en este caso un ganglio simpático. A esta la llamamos la neurona preganglionar, y a la neurona que está en el ganglio y va a producir la contracción del efector, la víscera o la glándula, la llamamos la neurona motora, la neurona postganglionar. Recuerden que las respuestas motoras somáticas se ejecutan por acción de la acetilcolina. Las respuestas autonómicas depende si la respuesta es simpática. La respuesta es simpática, el neurotransmisor es, en la gran mayoría de sinapsis, la noradrenalina. En la gran mayoría, excepto la sudoración, la piloerección, excepto la vasodilatación de los músculos de los miembros superiores e inferiores. Y si la respuesta es parasimpática, en general, la respuesta se hace a través del neurotransmisor acetilcolina. Esta diapositiva es muy interesante porque es muy sencilla, pero resume lo que estamos hablando. Entonces, a la médula espinal llegan impulsos sensoriales, impulsos desde el medio externo,
señales que vienen del ambiente, por ejemplo, calor, frío, ¿sí? Calor, frío. O también puede venir esa información de órganos internos, por ejemplo, del estómago, del útero, de la vejiga, del recto. Esa información llega a la médula espinal. De igual manera puede llegar de órganos de los receptores propios de la piel o de receptores propioceptivos ubicados en los tendones, en los músculos y en las articulaciones. Entonces, la información llega, esa información es procesada a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Que en ese sistema nervioso central la médula y el cerebro están estrechamente conectados. Y dependiendo de la información, vamos a generar dos tipos de respuestas. Respuestas motoras somáticas, respuestas motoras somáticas, que son las que realizamos por la contracción de músculo esquelético. Toda respuesta que ejecutemos a través de contracción de músculo esquelético, vamos a decir que son respuestas motoras somáticas. O respuestas autonómicas. Autonómicas. ¿Cuándo es una respuesta autonómica? Cuando la damos a través de músculo liso, músculo cardíaco o a través de las glándulas. A través de las glándulas. Esas respuestas autonómicas pueden ser o parasimpáticas, médula sacra, o simpáticas, segmentos medulares de T1 a L2. Bueno, ustedes allí en su material tienen una serie de Profe, qué pena. Sí. ¿Esas, el músculo liso cardíaco o a través de las glándulas son autonómicas? Sí, todas las respuestas que se dan a través de músculo liso, músculo cardíaco o a través de las glándulas decimos que son autonómicas. Bien, entonces acá tenemos el cuestionario que yo les dejé, las preguntas que les mencioné que hasta donde alcanzaran, y pues vamos a ver hoy hasta donde alcanzamos a abordar el tema. La idea no es recargarlos de mucho trabajo, sino mirar lo pertinente. Pero la médula espinal, que está alojada en el canal vertebral, en el feto, se extiende generalmente hasta en el feto ocupa todo el canal vertebral. ¿Sí? En el recién nacido se extiende hasta la tercera vértebra lumbar. Y en el adulto, la médula se extiende hasta el borde inferior de la primera vértebra lumbar y el borde superior de la segunda vértebra lumbar. ¿Sí? El extremo inferior de la médula se denomina el cono medular. Cono medular. ¿Sí? Entonces, que se encuentra entre las vértebras L1 y L2. Bueno, entonces de la médula la médula está dividida en regiones. ¿Sí? Y esa división en regiones de la médula espinal está determinada por los nervios espinales. Entonces tenemos una región cervical con 8 nervios cervicales, con 8 segmentos medulares cervicales. Tenemos una región torácica con 12 nervios torácicos o dorsales, con 12 segmentos medulares torácicos o dorsales, ¿sí? Que los ubicaríamos acá. Tenemos una médula lumbar con 5 segmentos medulares, ¿sí? 5 raíces nerviosas desde L1 a L5. Y la parte sacra que está a nivel del cono medular, ¿sí? La parte sacra que está a nivel del cono medular. Para el caso de la médula espinal, recordemos que como tenemos 8 nervios cervicales, hasta el 7º nervio cervical, cada nervio emerge por encima de la vértebra correspondiente. Pero desde T1 hasta abajo ya no va a ser por encima, sino por debajo. Esto es debido a que tenemos 8 nervios cervicales. La médula espinal presenta 2 engrosamientos, o sea, no es uniforme. Presenta un engrosamiento lumbar y un engrosamiento cervical. El engrosamiento cervical se produce porque es el sitio
donde emergen los nervios del plexo braquial. Entonces aquí va a haber una mayor concentración de neuronas motoras, aquí va a haber mayor cantidad de fibras sensitivas llegando a la médula, por tanto este segmento se hace más grueso. Y tenemos un engrosamiento o intumescencia lumbar, que corresponde al sitio de la médula donde emergen las raíces nerviosas que van a formar los nervios espinales. ¿Sí? El cono medular, como hemos dicho, contiene básicamente los segmentos sacros, ¿sí? Los segmentos sacros cuando hay los coccigios, y va a ser importante porque tiene en la médula, a nivel del cono medular encontramos la porción parasimpática de la médula espinal, que está ubicada en unas neuronas que llaman que están en la columna intermedio lateral. Intermedio lateral. Bien, ¿qué más tenemos acá? Entonces, volvemos acá. Los engrosamientos cervicales desde C3 a T2, emergencia del plexo braquial. El engrosamiento lumbar desde L1 a S3, el sitio donde emerge el plexo lumbosacro. Y bueno, es básicamente eso lo que tenemos acá con relación a esto. Acá tenemos un esquema que involucra la médula espinal y los nervios espinales. Entonces tengamos presente, siempre que hablemos de la médula espinal, vamos a tener presente que vamos a tener una región anterior, una región posterior. Región anterior, región posterior. Una mitad derecha, una mitad izquierda. Siempre en neuro es muy importante tener presente eso. En la diferenciación antero-posterior y la diferenciación derecha o izquierda. Es supremamente importante. Entonces, sustancia gris, astas anteriores, astas posteriores. Sustancia blanca, cordón anterior o funículo anterior, cordón lateral y cordón posterior. ¿Sí? En muestras frescas, entonces se reconoce que en la parte anterior de la médula hay un surco por toda la línea media que se denomina el surco medio anterior. Surco medio anterior, que se continúa en el bulbo raquídeo con el surco medio anterior de él. Tenemos que por donde emergen, el sitio por donde emergen las raíces anteriores o ventrales corresponde al surco anterolateral. Entonces el surco anterolateral está definido por la emergencia de las raíces anteriores o raíces motoras. Entonces, entre el surco medio anterior y el surco anterolateral tenemos el cordón anterior. Cordón anterior derecho, cordón anterior izquierdo. Profe, qué pena, ¿puede volver a repetirlo del surco anterolateral? Claro, con mucho gusto. Está muy bien. Entonces, el surco anterolateral está definido por el sitio donde emergen las raíces anteriores o ventrales de la médula espinal. Surco anterolateral. ¿Sí? Profe, ¿y entre el surco medio anterior y el surco cuál? Entre el surco medio anterior y el surco anterolateral tenemos el cordón anterior. ¿Sí? Claro. Con gusto. Y acá tenemos los cordones laterales. Cordón lateral derecho, cordón lateral izquierdo, que están delimitados por el surco anterolateral y el surco posterolateral, que ahora se los voy a mostrar. Entonces, la raíz posterior de los nervios espinales que se origina en el ganglio, la raíz anterior que se origina en las astas anteriores, se unen y forman los nervios espinales. Y cada nervio se va a dividir en raíces dorsales o raíces ventrales. Raíz anterior o ventral, raíz posterior o dorsal o raíz sensitiva del nervio espinal. Bueno, aquí tenemos un esquema de lo que acabamos de ver. Entonces nosotros tenemos cortes de médula a nivel sacro, a nivel lumbar, a nivel de T1 a L2, ¿sí? A nivel cervical. Entonces reconocemos en el esquema
Aquí están los diferentes niveles: sacro, lumbar, torácico y cervical. El surco medio anterior, que es más profundo que el surco medio posterior, ¿sí? Las astas posteriores, las astas anteriores. Y recordemos que a nivel de S2, entre S2, S3 y S4 tenemos una columna de neuronas, neuronas que son de tipo parasimpático. Parasimpático. Desde el nivel medular T1 hasta L2, entonces vamos a tener las astas laterales. Astas laterales que contienen neuronas preganglionares simpáticas. Y ya hemos mencionado los cordones: cordón anterior, derecho e izquierdo, cordón lateral, derecho e izquierdo, y el cordón posterior. Entonces, para el caso de la médula es importante que tengan presente que en toda su extensión, en toda la extensión de la médula, vamos a encontrar en el cordón posterior al fascículo de Gracilis. Fascículo de Gracilis. Y desde T6 hacia arriba, desde T6 hasta el bulbo raquídeo, vamos a encontrar el fascículo de cuneatus. Fascículo de cuneatus. Entonces aquí vemos cortes de médula en diferentes niveles, igual que lo que hemos visto: sacro, lumbar, torácico y cervical. Entonces tengamos presente mitad derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, como la quieren tomar. Anterior, posterior, anterior, posterior. Entonces aquí vemos cómo claramente la médula tiende a engrosarse, a ser más gruesa desde los niveles sacros hasta los niveles cervicales. Entonces la médula tiende a engrosarse porque va a haber mayor cantidad de tránsito de información en la medida que estemos en una parte más alta. Y donde emergen los plexos braquial y lumbar, pues se hace más gruesa. Entonces miren, cordón anterior, cordón posterior, ¿sí? Tanto derecho como izquierdo. Es muy importante que tengan eso en cuenta porque para valorar las alteraciones, las lesiones. La médula tiene su propio canal, el canal central o canal medular, que se origina de la parte posterior del tubo neural. Aquí estamos visualizando una médula espinal desde atrás. Vista posterior. Vista posterior. Entonces, en esa vista posterior, nosotros vemos que también hay un surco posterolateral, pero es mucho menos profundo. Perdón, surco medio posterior. Surco medio posterior. Y el surco posterolateral, que es por donde ingresan las raíces posteriores que se originan en el ganglio, en los ganglios espinales. La médula está envuelta por sus meninges, ¿sí?, que son continuación de las meninges craneales. Entonces tenemos una capa externa y gruesa que es la dura madre. Luego viene la aracnoides y pegado a la médula espinal encontramos la pía madre. Entonces, la dura madre, en la médula espinal hay un verdadero espacio epidural o extradural. Extradural. Hay un espacio que no hay en el cráneo. Ese espacio contiene plexos venosos. ¿Sí? Plexos venosos. La pía madre que recubre la médula espinal internamente tiene una formación que son los ligamentos dentados. Estos son los ligamentos dentados que se forman por extensión de la pía madre. La médula espinal también recibe irrigación de las arterias vertebrales, sobre todo en la porción cervical. Allí vemos las meninges. Nuevamente tengan presente lo siguiente, que en la médula espinal la aracnoides se adhiere a la dura madre. La aracnoides está pegada a la dura madre.
no hay un espacio subdural, ¿sí? No hay un espacio subdural. Hay un espacio epidural, pero no hay espacio subdural en la médula espinal. Entonces acá vemos, en este esquema de Netter, que se ha abierto las meninges. Entonces tengamos presente que la aracnoide se pega a la pia madre. Entonces acá tendríamos que hablar de, dependiendo cómo las ubicáramos, de dos estructuras. Ojo, aracnoides y pia madre. Perdón, dura madre y aracnoides, perdón. Y la pia madre se pega, se adhiere a la médula espinal. Se adhiere, cubre la médula espinal. Esa pia madre tiene unas extensiones que forman los ligamentos dentados. Ligamentos dentados. Esos ligamentos son muy importantes desde el punto de vista clínico porque le permite al neurocirujano, la ubicación de estos ligamentos, ubicar el cordón anterolateral. El cordón anterolateral por donde viaja la información de dolor. Entonces hay personas, pacientes que sufren dolores crónicos de muy alta intensidad. Entonces, algunas veces la única solución que se visualiza es la quirúrgica. Entonces los neurocirujanos ingresan a la médula tomando como referencia los ligamentos dentados y saben que deben cortar acá estas fibras para evitar que el dolor llegue al cerebro. Nuevamente aquí en esta imagen vemos la disposición de las meninges que cubren a la médula espinal y que se extienden cubriendo los nervios. La dura madre, la aracnoides y la pia madre. Sí. Aracnoides y pia madre. Y esas mismas cubiertas que forman la médula espinal van a cubrir los nervios espinales. ¿Sí? Entonces la dura madre se extiende y se continúa como epinebro. ¿Sí? La aracnoides se extiende y forma el perinebro. ¿Sí? Lo estamos trabajando con el Profe, ¿puede volver a repetir ese pedacito, por favor? Sí. A ver, la dura madre forma la cubierta externa de los nervios espinales que se denomina epinebro. ¿Sí? Todo el nervio es cubierto por epinebro. El epinebro lo forma la dura madre. Dentro del nervio tenemos un grupo o paquete de axones es cubierto por aracnoides, que forma una capa que llama el perinebro. Entonces, el perinebro cubre a un paquete de axones dentro de un nervio. Y cada axón va a estar cubierto por endonebro. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen de los nervios que ustedes ya conocen, cada nervio va a tener muchas fibras nerviosas, muchos axones. Unos serán sensitivos, otros serán motores, otros serán autonómicos, en fin. Y en este corte sagital visualizamos cómo esto es el cuerpo de una vértebra, el cuerpo de la vértebra lumbar. Esta sería la lámina de la vértebra. Miren acá la médula espinal, ¿sí? Y este es el espacio epidural. Yo fue una pregunta. Claro. ¿El endoneuro viene de qué meninge? De la pia madre, Gracias. El endonebro es continuación de la pia madre. Y esto es un corte a nivel de una vértebra torácica. Entonces vemos el cuerpo, las láminas, el proceso espinoso. Estos serían músculos del dorso. Estos son los pulmones, ¿sí? Y aquí vemos el nervio espinal que se divide en ramos ventrales, ramos dorsales. Profe, una pregunta. El espacio epidural, ¿sí, señor? Los nervios que salen directamente de la médula salen por los procesos espinosos transversos. No, los nervios de la médula espinal emergen en los forámenes o agujeros intervertebrales. Entonces, forámenes, ellos emergen por el agujero o foramen intervertebral. Cada nervio emerge de la médula por el foramen intervertebral. Bueno, entonces acá miramos
corte de un cadáver. Entonces vemos acá las vértebras, los discos intervertebrales, la vértebra L1, la vértebra L2. Entonces aquí termina la médula espinal, el cono medular. Vemos claramente el espacio epidural, es un espacio grande, real. Y esto sería la caudequina o cola de caballo, que corresponde a las fibras nerviosas de los segmentos medulares inferiores. Hay un componente de la médula, de la meninges que no ha mencionado, que es el filum terminal. Filum terminal que se extiende desde el cono medular hasta el coxis. Y es una extensión de la pia madre que ayuda a fijar la médula espinal. Bueno, miren estos cortes. Aquí vemos para mostrarles. Este es un corte sagital. ¿Qué sería esto? Número 5. ¿No los oigo? La médula espinal. ¿La médula? La médula. El número 3, ¿qué sería? Número 3, la Dura dura madre. madre. El número 4, Espacio epidural. el espacio epidural, que es un espacio real. Espacio epidural. Que es un espacio real en la médula espinal. Y esta es la parte inferior de la médula espinal donde vemos el saco dural. O sea, el saco dural es como la médula termina a nivel de L1 y L2. Aquí terminó la médula. Entonces, la médula termina acá. Entonces, la dura madre se continúa hasta el saco. Hasta el saco. Entonces, este espacio que está acá es lo que forma la dura madre. Entonces, ese espacio donde navegan las fibras de la caudequina o cola de caballo se le llama saco dural. Saco dural. Entonces, esto sería el saco dural. Entonces, yo sé que esto, que a la dura madre se le pega el aracnoides y la pia madre queda ahí pegadita. Señor. ¿No oigo? Miren acá la caudequina o cola de caballo. Caudequina o cola de caballo. Y vemos cómo los nervios espinales emergen, lo que preguntaban. Entonces recuerden que hasta C7 todo nervio emerge por encima de la vértebra correspondiente. Pero desde T1 para abajo siempre emergen por debajo. El nervio L1 emerge por debajo del L1. L2 por debajo del L2, L3 por debajo del L3, L4, y así sucesivamente. O sea, esta ley se conserva. Y estas son las fibras que forman la caudequina o cola de caballo. ¿Sí? Aquí en este espacio, el espacio epidural es mucho más grande. Bueno, esto es muy importante para ustedes, los enfermeros y enfermeras, tener presente cuáles son los criterios para hacer una punción lumbar, o para extraer líquido cefalorraquídeo o para poner o también para hacer una anestesia epidural. Esta es la posición. Jorge, pero una pregunta. Señor. Profesor, hágame un favor, la cola de caballo, ¿desde qué vértebra hasta qué vértebra va? Desde L2 para abajo. Desde L2 hasta el saco. Desde Listo, L2. Sí, señor. Profe, pero la cola de caballo no. Ah, no, es diferente. Qué pena, profe. La cola de caballo son estos nervios. Son las fibras nerviosas que se originan de la parte inferior de la médula. Entonces, contiene aportes de L2, L3, L4, L5, S1. Pero lo que me preguntaban, ¿sí? Entonces, si me preguntan a partir de cuándo yo puedo visualizar las fibras de la cola de caballo, es desde L2. Ahí están las fibras. Y esto sería el saco dural o cisterna lumbar. Entonces, ahí vemos la forma como se pone el... Sí, por favor, pregunta. ¿El cono medular entonces está a nivel de L1? Entre L1, mira aquí el cono medular.
El cono medular está entre la vértebra L1 y la vértebra L2. Esto sería L2, esto sería L1. Entonces, ahí está el cono medular. Cono medular entre L1 y L2. ¿Ya? Entonces, miren que por terminar la médula espinal acá, por eso es que la punción lumbar o la anestesia raquidia, el profesional de la salud ubica la aguja por debajo de L3. Generalmente es entre L3 y L4. Entonces puede llevar la aguja hasta atravesar la dura madre y extraer líquido cefalorraquídeo de acá de la cisterna lumbar, o puede poner el anestésico en el espacio epidural para que vaya bloqueando las raíces nerviosas. ¿Ok? Entonces, ubicamos acá L1, L2. Si requeriríamos hacer una punción lumbar, entonces buscamos L3, L4, ¿sí? Y lo más seguro es que se haga entre L3 y L4 para cualquier posible variación, ¿ya? Entonces, esto es espacio subaracnoideo, ¿sí? Donde el espacio subaracnoideo es mucho mayor. Entonces, entra la aguja y puede romper la dura madre y extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo. O si se quiere anestesiar una raíz, pues no es necesario entrar, sino que se deposita en el espacio epidural para que vaya a ir bloqueando los nervios. Esto es muy importante, esto es un proceso que a diario se hace en las clínicas. Generalmente no tiene problema, todo funciona bien, pero en ocasiones hay complicaciones. No sé si quieren que siga o quieren que hagamos un pequeño stop, no sé. Ustedes me dicen. No, profe, sigamos. ¿Seguimos? Bueno, muy bien. Entonces hagamos el esfuercito y ya sabe que si de pronto se duermen, pues en este momento no me puedo dar cuenta quiénes se han dormido. Pero lo pueden mirar con toda calma después. Entonces vamos a seguir para que terminemos un poco antes. Bueno, entonces acá es para reiterar la diferencia entre la disposición de las meninges espinales y meninges craneales. Entonces, miremos. En el cráneo no hay espacio epidural. En el cráneo no existe espacio epidural, es un espacio virtual. En la columna hay un espacio epidural grande. En el cráneo hay un espacio subdural entre la dura madre y la aracnoides. En la médula no hay espacio subdural. Y bueno, tanto en el cráneo como en la médula espinal tenemos espacio subaracnoideo. Los nervios, como hemos mencionado, determinan que la médula espinal se divide en segmentos. Y esos segmentos se distribuyen en todo el cuerpo. Entonces miren que esto es como un mapa de la distribución de las fibras nerviosas en la piel. Distribución de las fibras nerviosas en la piel. Entonces, esto es lo que se llama un dermatoma. Dermatoma. Entonces, ¿qué es un dermatoma? Es el área, territorio, donde se distribuyen las fibras nerviosas de un nervio. ¿Sí? De un nervio. Entonces, por ejemplo, a nivel de... Profe, ¿puedo volver a repetir qué es un dermatoma, por favor? Dermatoma es el área de la piel en donde se distribuyen las fibras nerviosas de un segmento medular o de un nervio. Entonces, por ejemplo, mire, el pezón, usted sabe que es a nivel de T4. El ombligo, sabe que es el nervio T10. Bueno, la nalga, S1, S2, en fin. Entonces, desde el punto de vista clínico, ya después ustedes cuando estén en semiología, pues es importante que tengan en cuenta esos dermatomas, porque explorar los dermatomas nos puede llevar a ver cómo está el sistema nervioso central. No solamente es la parte sensitiva que compete a la médula espinal, de igual manera los movimientos. Entonces, para la parte sensorial hablamos de dermatomas, para la parte motora hablamos de miotomas.
Miotomas. Entonces, ¿qué es el miotoma? Simple y llanamente, las raíces nerviosas que determinan una determinada acción muscular. Por ejemplo, abducción. Entonces, ¿cuál es la raíz nerviosa que produce la abducción? Pues ahí está, C5. O abducción de los dedos, o abducción de los dedos, o flexión del codo. A eso es lo que llamamos miotoma. Miotoma. Pues, miotoma, por ejemplo, los movimientos. Cada movimiento es determinado por una serie de segmentos medulares. Entonces, cada segmento medular va a determinar un tipo de movimiento. Bueno, esto ya lo hemos visto, los componentes de un nervio espinal. Profe, hay una compañera que está preguntando que si puede repetirlo del miotoma. Sí, señor, con mucho gusto. Miotomas corresponde a los segmentos nerviosos o segmentos medulares responsables de un movimiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miremos la gráfica. Por ejemplo, los movimientos de flexión y extensión del codo. Entonces, ¿qué le están diciendo acá? Que la flexión es ejecutada por los nervios C5 y C6. ¿Sí? La extensión por los segmentos C7 y C8. ¿Ya? Miremos acá, por ejemplo, este que es muy utilizado en clínica. La extensión de la rodilla. De la extensión de la rodilla es producida por los segmentos o por los nervios L3 y L4. Y la flexión de la rodilla por los segmentos L5, S1. Entonces, a esto es lo que llamamos un miotoma. Miotoma, o sea, los nervios o segmentos medulares que controlan un movimiento. ¿Qué pasa con la información que llega a la médula espinal? Póngale cuidado. ¿Qué pasa con la información que llega a la médula espinal? Entonces puede pasar varias cosas con la información que llega a la médula espinal. Entonces, lo primero, que esa información, ojo, bueno, entonces nos ubicamos primero acá. Entonces ustedes me van diciendo que yo les voy mostrando yo para ver si están ubicaditos. Pueden activar un minutico el micrófono o es que el chat no lo veo en este momento. ¿Qué sería esto? Astas posteriores. Astas posteriores. ¿Qué sería esto? Astas anteriores. Astas posteriores, astas anteriores. Bueno, ¿qué sería esto? Espere, ¿qué sería esto? ¿Cordón? ¿Cordón qué? Posterior, posterior derecho, cordón posterior izquierdo. Cordón anterior, anterior derecho, cordón anterior izquierdo. Cordón lateral derecho, cordón lateral izquierdo. Bueno, entonces póngale cuidado, miren acá. Este esquema es muy apropiado para entender que... Profesor, ¿podría repetir esa? Dime. ¿Repetir qué, perdón? ¿Me recuerdas qué es lo que quieres que te repita? Dímelo, que yo te lo repito con mucho gusto. La parte donde está señalando el cordón anterior, posterior. Ah, ok. Entonces recordemos que la médula la dividimos en una parte posterior, en una parte anterior, ¿sí? Pero también la podemos dividir en una parte derecha y en una parte izquierda. Entonces, vamos a tener asta posterior derecha, asta posterior izquierda. Asta anterior derecha, asta anterior izquierda. Cordón posterior derecho, cordón posterior izquierdo. Cordón anterior derecho, cordón anterior izquierdo. Cordón lateral derecho, cordón lateral izquierdo. Entonces tenemos sustancia gris, sustancia blanca, pero la sustancia blanca en la médula está organizada por cordones. En algunos libros aparece funículo. Bueno, te póngale cuidado. Esto es un nervio espinal. Entonces, esto sería ¿un qué? Ganglio dorsal. Ganglio de la raíz dorsal o ganglio espinal o ganglio sensitivo. Entonces, mire, cada nervio puede tener diferentes tipos puede tener neuronas sensitivas que que conducen información diferente. Por ejemplo, miren acá.
Siempre, siempre, la primera neurona de una vía sensorial está en el ganglio. Siempre, siempre, siempre. Pero resulta que los nervios pueden tener, por ejemplo, miren lo verde, miren lo que pasa con las fibras, ya, con estas fibras que salen de la neurona unipolar. Entra a la médula por la raíz dorsal o posterior, pero miren que sigue por el mismo lado, ya sea por el fascículo de gracilis o ya sea por el fascículo de cuneatus, ¿sí? Entonces decimos cuando la información sube por el mismo lado, o asciende por el mismo lado, o desciende por el mismo lado, decimos que es ipsilateral u homolateral, ¿ya? Entonces, un ejemplo de eso es la información, la información que viaja por el cordón posterior. Entonces, en el cordón posterior la información viaja por dos fascículos. Gracilis, esto está escrito, gracilis, que se extiende a todo lo largo de la médula, pero que conduce información sensitiva desde T7 para abajo. Información sensitiva de tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente. Por ahí en algún lado está escrito eso. ¿Qué significa? Que si yo tengo un estímulo de tacto discriminativo, de vibración o de propiocepción consciente, o sea, un cambio de posición, esa información va a viajar o por el fascículo de gracilis, miembro inferior, o por el fascículo de cuneatus, miembro superior. Bien. ¿Qué pasa con...? Fíjense en lo que está pintado en rojo. Entonces, lo que está pintado en rojo muestra la forma como viaja la información de dolor y temperatura. Entonces, miren, ojo que es el mismo nervio, solo que en este caso el nervio va a conducir información de dolor y temperatura. Primera neurona, siempre en el ganglio de la raíz dorsal. Y miren que esa neurona entra en la médula por la raíz dorsal y hace sinapsis con una segunda neurona del asta posterior. Pero observen que los axones de esta segunda neurona inmediatamente se cruzan. ¿Qué significa? Que si estamos acá en el nivel medular L1, vamos a suponer, L1 o P2, el que quieran, si viene una información de dolor y temperatura, la información hace sinapsis en el asta posterior y de esa neurona del asta posterior surge un tracto que se cruza, que se llama el tracto espinotalámico lateral, que conduce a dolor y temperatura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurriría si se lesionara el espinotalámico lateral derecho? ¿Qué ocurriría? Lesión del tracto espinotalámico lateral derecho. ¿Qué ocasionaría? ¿No Pérdida hay de... sensibilidad de dolor o temperatura en el lado izquierdo? En el lado lado izquierdo. contrario. En el lado contrario. Muy bien. Bueno, muy bien. En cambio, si se lesiona el cordón posterior, se afecta la sensibilidad de tacto discriminativo, vibración y propiocepción, pero del mismo lado. Esto ya yo creo que lo hemos visto. Tener presente, las neuronas sensitivas son unipolares o pseudounipolares, transmiten desde los receptores al sistema nervioso central. Y las motoras transmiten desde el sistema nervioso central a los músculos. Las neuronas son multipolares. Bueno, la sustancia gris de la médula espinal también tiene una organización. Esta diapositiva es para dejarles un mensaje. O sea, esto es la sustancia gris. En el asta posterior, en el asta anterior. Asta posterior, asta anterior. Entonces, ¿qué nos está diciendo la imagen? Que en la sustancia gris, histológicamente se pueden definir unas láminas. Unas láminas que van desde la 1 hasta la 6 en el asta posterior. Y desde la 7 hasta la 9 o 10 en el asta anterior. ¿Sí?
Cada lámina tiene un nombre, pero no lo vamos a meter con los nombres. Simple y llanamente para decirles que a esas láminas llegan los receptores sensoriales, por ejemplo, dolor, temperatura, presión, y también la información visceral llega a estas láminas, ¿sí? Y estas láminas pues van a hacer sinapsis con el asta anterior para generar una respuesta. Esto es simple y llanamente para mostrarle una neurona ampliada, una neurona motora, polarizada con hematoxilina o eosina. Bien. Entonces, cuando hablamos de la médula espinal, tenemos que, aparte de sustancia gris, sustancia blanca, tengamos presente que vamos a reconocer unas vías ascendentes. Unas vías ascendentes que conducen información sensorial. Ascendentes. Si esa información sensorial llega a la corteza cerebral, después de haber hecho sinapsis en el tálamo, decimos que la sensibilidad es consciente. ¿A qué llamamos consciente en términos de neuroanatomía? A la sensibilidad que se percibe en la corteza cerebral, a lo que le llega a la corteza. ¿Sí? Lo que llega a nuestro cerebro decimos que es consciente. Y si no llega al cerebro, o sea, se queda en el tallo o en el cerebelo, decimos que es inconsciente. Profe, un ejemplo En la de médula, cada una, ¿cómo sería? ya les vamos a dar ejemplos, ya les vamos a dar ejemplos, ¿sí? Para el caso de las respuestas motoras, si se originan en la corteza cerebral, si las respuestas motoras se originan en la corteza cerebral, decimos que son motoras voluntarias. Si no se generan en la corteza, decimos que son involuntarias, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan presente en los tractos, que pueden ser ascendentes, vías sensoriales, descendentes, pues respuestas motoras. Bien. Aquí con esta imagen voy a responder a la pregunta que me han planteado, ¿sí? Pero vamos a dedicarle unos minuticos para entender esa gráfica que resume prácticamente la clase. Entonces, ¿qué tenemos? Ustedes me van diciendo. Esto me van diciendo para que nos despertemos. Entonces, yo voy mostrando y ustedes me van diciendo, ¿qué es esto? Astas posteriores. Astas posteriores. Es que no pongo, si le quito la función de presentación se pierde, no puedo señalar bien. ¿Qué es esto? Astas anteriores. Astas anteriores. Entonces, en la médula tenemos una parte posterior, una parte anterior. Asta posterior, asta anterior. Una mitad derecha, una mitad derecha, una mitad izquierda. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos acá? Este es el fascículo, Cordón posterior, digamos derecho y digamos izquierdo. ¿Sí? Digamos derecho y digamos izquierdo. Bueno, ¿qué tenemos acá? Un cordón Anterior. anterior derecho, anterior Anterior. izquierdo. Y tenemos un cordón lateral derecho y un cordón lateral izquierdo. Bueno, entonces, sustancia gris, recuerden que tiene láminas relacionadas con el procesamiento de la información sensitiva o con las respuestas motoras. Y la sustancia blanca va a tener o tractos ascendentes que conducen información sensitiva o tractos descendentes que conducen información que tiene que ver con respuestas motoras. Por favor, tengan presente, lo que hay en un lado, lo hay en el otro. Aquí está, fascículo de gracilis, fascículo de cuneatus derecho. Aquí está, fascículo de gracilis, fascículo de cuneatus izquierdo. ¿Ya? Asta posterior derecha, asta posterior izquierda. Asta anterior derecha, asta anterior izquierda. Cordón anterior derecho, cordón anterior izquierdo. Pero la persona que hizo este hermoso esquema, ojo, representó en el lado derecho las vías ascendentes.
lado derecho las vías ascendentes. Y en el lado izquierdo las vías descendentes. Pero ojo, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo tenemos tanto vías ascendentes como vías descendentes. A ver si me están entendiendo. ¿Qué tracto sería este? El que está señalando. Córtico-espinal. Eso, córtico-espinal lateral. O sea, que lo que está a la derecha está a la izquierda. ¿Qué tracto sería este? Rubroespinal. Rubroespinal, muy bien, muy bien. Y así sucesivamente, o sea, acá tengo ascendentes, pero también tengo descendentes. Acá tengo descendentes, pero también tengo ascendentes. A ver, ¿qué sería este, por ejemplo? ¿Qué tracto sería? A ver si me están entendiendo. El espinotalámico. Espinotalámico. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, póngale cuidado. Aquí están señalados algunos de los tractos más importantes de la médula, todos ascendentes. O sea, entonces, cordón posterior es estrictamente ascendente, sensitivo. Entonces, ¿qué conduce? Se lo tienen copiado, tranquilo, no se preocupen. Tacto discriminativo, vibración y propiosección consciente. Gracilis de miembro inferior, o sea, desde T7 para abajo. Cuneatus de miembro superior, de T6 para arriba. Bueno, esta información va a ser sinapsis en el tálamo, por tanto es información consciente. Y miren acá, los tractos le dicen a uno a dónde arrancan y a dónde terminan. ¿Dónde inicia este tracto? ¿Dónde inicia? ¿Cuál es el origen? El asta anterior. Bueno, hasta posterior de la médula. ¿Dónde termina? En el asta lateral. No. Espino talámico. Se origina en la médula espinal y va al tálamo. ¿Sí? Ajá. Este tracto, ¿dónde se origina? ¿Dónde se origina ese tracto? En los fascículos, profe. No. Mira allí. No. Mira, dice, espino cerebeloso dorsal. Ventral, espino cerebeloso dorsal. ¿Sí? Entonces, espino, ¿qué significa? Que va de la médula espinal. ¿De la médula espinal a dónde? Hasta el cerebelo. Al cerebelo. Al cerebelo, muy bien. Al cerebelo. De la médula espinal al cerebelo. ¿Ok? Entonces, los tractos ascendentes arrancan por la palabra espino. Espino cerebeloso, espino talámico, espino tectal, espino vulvar, espino olivar, espino rural. Esos son los tractos ascendentes. Los únicos que no se originan en la médula son los del cordón posterior. Esos son los únicos que no se originan en la médula espinal. ¿Ok? Porque se originan en los ganglios, vamos a ver. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, miremos esto. Estos son tractos descendentes. ¿Dónde se originará este tracto? ¿Dónde se originará? Cordón lateral de la espina. No, dice córtico espinal lateral. ¿Dónde se originará? En la corteza En cerebral. la corteza cerebral. ¿Y dónde termina? En la médula espinal. ¿Sí? Por ejemplo, este rubro espinal se origina en los núcleos rojos, va a la médula espinal. Estos retículos espinales, origen en la formación reticular, terminan en la médula espinal. Tecto espinal, ¿ya? Se origina en el colículo superior y termina en la médula espinal. Entonces recuerden, todos los tractos ascendentes que llegan al tálamo, la sensibilidad es, si llegan al tálamo, la sensibilidad es Consciente. consciente. Si no llegan al tálamo, la sensibilidad es Inconsciente. inconsciente.
Todos los tractos descendentes, si se originan en la corteza cerebral, la respuesta motora es voluntaria. Si no se originan en la corteza, la respuesta es involuntaria. Entonces, estas dos imágenes que están acá es para recordarles pensar en términos de nuestro cuerpo. Tenemos una mitad derecha, una mitad izquierda. Una mitad derecha, una mitad izquierda. Esto es anterior, esto es posterior. Entonces, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, si se produce un estímulo doloroso acá, en esta parte del pie, en el lado derecho, esa información llega a la médula, hace sinapsis, pero la información se cruza, ¿sí? Inmediatamente se cruza y viaja hasta el tálamo y del tálamo a la corteza. Para poner un ejemplo. Ahora, si hablamos, eso es para dolor, lo mismo. Si se produce aquí un estímulo doloroso, viaja por los nervios, llega a la médula espinal, hace sinapsis y los axones de esa neurona se cruzan hasta llegar al tálamo. Sí. Pero si es un estímulo táctil, por ejemplo, de tacto fino, si es un estímulo de tacto fino, entonces póngale cuidado, si es un estímulo de tacto fino, ¿sí? Oh my God. Si es un estímulo de tacto fino, entonces, si el estímulo viaja por nervios de T7 para abajo, o sea, desde T7 hasta sacro, si es de tacto fino, vibración y propiocepción consciente, llega la información y viaja por el mismo lado, por el fascículo de Por el gracilis. Gracilis y es de esta parte del cuerpo. Pero si el estímulo es de la parte superior, por ejemplo, de T6 para arriba, por ejemplo, miembro superior, entra y va a viajar por lo de Bueno, pónganle cuidado. Ustedes allí en esa diapositiva tienen escritos para que no se vayan a zarar los principales tractos. Voy a leerlos por pura, ¿ya? Mire, gracilis, conduce información de sensibilidad de tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente desde S5, o sea, el nervio S5 hasta T8, del lado ipsilateral, o sea, del mismo lado. Cuneatus, conduce información sensitiva de tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente de T7 a CO2, del mismo lado. ¿Por qué no se puso C1? Porque C1 no tiene componente sensitivo. ¿Sí? Espinotalámico lateral, conduce información de dolor y temperatura del lado contralateral. ¿Por qué? Porque el tracto se cruza en la médula. ¿Sí? Los espinocerebelosos, dorsal o posterior y ventral o anterior, conducen propiocepción inconsciente de la médula espinal al cerebelo. O sea, propiocepción tiene que ver con la posición, con el movimiento, con el sentido de ubicación de cada parte del cuerpo. ¿Ok? Corticoespinal lateral y corticoespinal ventral o anterior. Son descendentes. ¿Con qué tienen que ver? Con el control de los movimientos finos y regulación de la información sensorial. ¿Ok? Rubro espinal, se origina en los núcleos rojos. Tiene que ver con el control de los movimientos, activa flexores e inhibe extensores. Vestíbulo espinal, se origina en los núcleos vestibulares, tiene que ver con el control de los músculos para mantener la postura. Activa extensores, inhibe flexores. Retículo espinal, control de los movimientos y la postura y regulación de la información sensorial. Tecto espinal, tiene que ver con los ajustes para mantener la cabeza en una adecuada posición con relación a los movimientos oculares. O este tracto es importante no solamente en lo que tiene que ver con los movimientos coordinados de los ojos y de la cabeza, sino con respuestas involuntarias ante estímulos somatoestésicos. Profe, qué pena una pregunta. ¿Qué significa tecto? Tecto significa tectum.
El tectum es donde están los colículos superiores. Tectum. A eso se le llama el tectum, los colículos superiores. Gracias, profe. Con gusto. Tenemos fascículos autonómicos descendentes que se originan en el hipotálamo y tienen que ver con respuestas autonómicas. O sea, estos son algunos de los tractos más importantes de la médula espinal, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos, ¿sí? Por ahí yo les propongo que hagamos un gran esfuerzo para que siquiera otros 10 minuticos, ¿sí? Créanme que en un computador el tiempo rinde más, pero también se cansa uno y se cansan ustedes. Pero como les decía, esto les va a quedar grabadito, grabadito. Entonces, vamos a ver la vía del tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente. Se le llama también la vía del leminisco medial. Ustedes miren acá a este niño, miren lo que está haciendo. Está haciendo este ejercicio. Cuando el niño se mueve, se producen estímulos articulares en la rodilla, en la cadera. Cambios de posición. ¿Por dónde viajarán? ¿Por qué fascículo? Gracilis. Eso, muy bien, muy bien. Los cambios de posición de la articulación del hombro, del codo, de la muñeca, del cuello, la información viajará por el fascículo de... Cuneatus. Cuneatus. Muy bien. Los estímulos sensitivos finos, por ejemplo, mire el niño lo que siente con la planta del pie, el tacto fino, o lo que siente, lo que le permite identificar un objeto mediante el tacto sin ayuda de la vista, en la mano. Si es del pie, viaja por el fascículo de... Gracilis. Y si es de la mano, por el fascículo de... Muy bien. Cuneatus. Muy bien. Entonces miren allí. Miren allí. Entonces nos ubicamos con este esquema. ¿Sí? Con estos esquemas. Este es un esquema de la... Esto es un corte de la médula. Entonces esto es médula lumbar, médula cervical. Esto es un corte de bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo. Este es un corte del cerebro donde tenemos el tálamo y el corte fue hecho a nivel de donde se encuentran el área que recibe la información de sensibilidad general o somatoestésica. ¿Ok? Y esto está simplificado acá. Simplificado. Entonces digamos que esto es derecho, esto es no, realmente es izquierdo. Que esto es izquierdo. ¿Esta mano qué es? ¿Izquierda o derecha? Bueno, asumamos que, porque este pie parece derecho, esta mano parece derecha. Pero no, asumamos que esto es izquierdo y que esto es derecho. Esto es izquierdo, esto es derecho. Esto es izquierdo, esto es derecho. Si hablamos de esta vía, tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente, siempre, la primera neurona, ¿dónde está? En un... ¿No oigo? En los ganglios de la raíz dorsal. Ojo, si es de T7 hasta S5, o sea, va a viajar con los nervios que inervan miembro inferior. ¿Sí? Pero en la médula va a viajar por el fascículo de gracilis. Gracilis. Si es de T7, de T6 para arriba, o sea, información, por ejemplo, de miembro superior, entra a la médula y viaja por el fascículo de cuneatus. Bueno, fascículo de gracilis, esta es una vista posterior de tallo. Fascículo de gracilis, fascículo de cuneatus. Pero miren que esta información, cuando llega en el bulbo, aquí hace sinapsis con una segunda neurona. ¿Qué pasa con la información? ¿Qué? Se cruza. Se cruza, muy bien. Miren que no se cruzó en la médula, sino que se cruzó en el tallo, en el bulbo raquídeo. Entonces, se cruza y va a formar un tracto. Este tracto, que se llama el leminisco o leminisco medial. Ahí, aquí está la segunda neurona, cuya acción se cruza y va a llegar al tálamo, a un núcleo del tálamo que se denomina el núcleo ventral póstero lateral.
Y del tálamo la información se proyecta a la corteza sensitiva, a nuestro cerebro. O sea, cuando llega al cerebro, la información llega organizadita, depende. Por ejemplo, si es del pie, llega acá. Recuerden que sería de gracilis. Si es de la mano, llega acá, sería de cuneatus. ¿Sí? Sería de cuneatus. Miren acá, fascículo de gracilis, fascículo de cuneatus, y este es el tubérculo de gracilis y tubérculo de cuneatus. ¿Dónde están los núcleos? ¿Qué pasa si es de la cara? Si la información es sensitiva de la cara. ¿Cuál es el principal nervio que conduce sensibilidad de la cara? Nervio facial. El nervio trigémino. El nervio trigémino. Entonces la información entra, hace sinapsis en un núcleo del tallo, que es, vamos a ver después, pero miren que la información también se cruza. Viaja al tálamo, ¿sí? Y del tálamo va a la corteza, a una zona específica donde se recibe la información de la cara. ¿Ok? Bueno, esto es lo mismo, miren, lo mismo. De T7 para abajo, toda la información viaja por el cordón posterior, por el fascículo de Gracilis. gracilis. De T6 para arriba, ya, cuneatus. Hace sinapsis en los núcleos de gracilis y cuneatus, donde la información se cruza, viaja por él. Es lo mismo que de cruzar, ¿cierto? Es lo mismo, sí. Es lo mismo. Viaja por el lemnisco medial, hace sinapsis en el tálamo, y del tálamo la información se proyecta a la corteza cerebral. Ya sea, si viene de gracilis, se proyecta acá. Si viene de cuneatus, se proyecta acá. Y si es de la cara, a través del nervio trigémino, hace sinapsis en un núcleo sensitivo del trigémino, llega al tálamo, al ventral posteromedial, y de ahí va a la cara. ¿Ok? Ya estamos terminando. Por lo menos esta primera parte. Esta es una vista posterior del tallo, del bulbo. Miren el fascículo de gracilis, miren el fascículo de cuneatus. Yo fue una pregunta, usted ha dicho que la información tenía dos posibilidades para llegar a la médula espinal, si era sensitiva o si era por dolor o temperatura. Se decía que si era sensitiva, o sea, vibración o propiocepción consciente, era ipsilateral o homolateral. ¿Sí? Porque estamos diciendo que ahora está cruzando por el otro lado. Pero es que lo que pasa es que recuerda que la de dolor y temperatura se cruza inmediatamente en la médula. Ah, ¿Sí? La información de dolor y temperatura se hace sinapsis en la médula e inmediatamente se cruza. ¿Sí? De tal forma que si hay una lesión acá, se pierde dolor y temperatura del lado contrario, por debajo de la lesión. Si es de tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente, no se cruza en la médula, no se cruza en la médula, sino que se cruza ya es arriba, en el tallo cerebral. La información se cruza es en el tallo, ¿sí? Para formar el lemnisco medial. ¿Ok? listo, sí, señor. Miren que en la cara posterior del tallo vemos el fascículo de gracilis y el fascículo de cuneatus. Veamos dolor y temperatura, ya estamos terminando. Recuerden, si uno tiene un estímulo doloroso en cualquier parte del cuerpo, si hay un estímulo doloroso en cualquier parte del cuerpo, la información llega a la médula. Ojo, siempre la primera neurona está en un ganglio. Hace sinapsis acá. Y miren que esta neurona puede activar a una neurona motora para generar una respuesta refleja, levantar el pie. Pero la información viaja en la médula por el lado contrario, se cruza, se decusa. Eso pasa para el dolor. Y la temperatura. Entonces miremos acá, dolor y temperatura. Ya no vamos a ver tacto, sino dolor y temperatura. Entonces lo mismo. Digamos que este sea el lado izquierdo, que este sea el lado derecho. Bueno, no, aunque por el dibujo, bueno, aquí se nos puede complicar. Pero esta es una cara izquierda, en mi cara izquierda. Entonces, mire, primera neurona, ¿dónde está? En el ganglio. Segunda neurona, en la sustancia gris de la médula, pero mire que la información entra e inmediatamente se cruza. ¿Sí? Si es de la cara, si es de dolor y temperatura,
pues la mayor parte la lleva el nervio trigémino y la va a llevar a un núcleo del trigémino que llama el núcleo espinal, ¿sí? Entonces, se cruza, va al tálamo y el tálamo a la corteza. Entonces, pongamos, sumamos que este señor, supongamos que tiene una lesión aquí. Tuvo una lesión medular allí donde yo les estoy señalando. Una bala, se fracturó la columna, en fin, lo que ustedes quieran, como lo quieran entender, ¿sí? Y vamos a suponer que solamente se lesionó del lado izquierdo, ¿sí? Se lesionó el espino talámico lateral izquierdo. ¿Qué va a pasar? Que él va a perder, ¿qué? El dolor y temperatura en el lado derecho. Pero ojo, por debajo de la lesión. O sea, él puede seguir sintiendo por acá sin problema. Pero como se lesionó el espino talámico lateral aquí, entonces él pierde la sensibilidad de dolor y temperatura del lado contrario, del lado izquierdo. ¿Ok? Hay una vía muy parecida que es la de tacto grueso, que va por el espinotalámico anterior, lo mismo que la de dolor, solo que conduce tacto grueso. Tacto grueso. Hay una de tacto fino, que es la del cordón posterior, y hay una de tacto grueso. Y habíamos hablado de unas vías espinocerebelosas. Entonces, para ver si están ubicaditos, ¿sí? Profe, qué pena. Que para proponer lo que es de la imagen que tenía ahorita de la pérdida de tacto y sensibilidad, de temperatura, esa. Sí, señor. Profe, dado el caso, pues le voy a poner un ejemplo de pronto más sencillo. Si yo, por ejemplo, a ese señor se le fractura la clavícula izquierda en Sí, esa señor. altura. Sí, señor. Eso quiere decir que en la parte derecha él no va a sentir ni dolor, perdón, el tacto grueso ni la temperatura. Ah, vente, explico otra vez acá. Permíteme. Mira, supongamos, mira, ubiquémonos acá. Supongamos, mira, aquí está el lado derecho, el lado izquierdo. Supongamos que la persona tuvo una lesión aquí, en la parte izquierda de la médula. Parte izquierda de la médula. Entonces, que le lesionó el espino talámico lateral izquierdo. ¿Sí? Sí, perfecto. Como la información de dolor se cruza, se pierde dolor y temperatura, pero del lado contrario, derecho, por debajo de la lesión, por debajo de la lesión. ¿Qué significa? Que acá sigue igual, no tiene problema. Okay, ahora, perfecto. Si se lesiona el cordón posterior, gracilis o cuneatus acá, ojo, ¿se afecta el mismo lado o el lado contrario? El mismo lado. El mismo lado, porque esa información se cruza es arriba en el bulbo raquídeo. ¿Ok? Sí, perfecto. Sí, señor, gracias. Bien. Es con mucho gusto. Bueno, miren acá, este esquemita ya estamos terminando, porque ya, créanme que hemos visto bastante. Van a ver cuando oigan nuevamente la clase. ¿Qué sería esto? El cerebelo, profe. El cerebelo, aquí estaría el tallo, aquí la médula, aquí el tálamo. Entonces, mire que cuando el estímulo es de propiocepción, ojo, pero ya no consciente, sino inconsciente, por ejemplo, un cambio de posición de los movimientos de la cadera, de la rodilla, va a viajar por los espinos cerebelosos. Solo que hay dos formas como viaja la información. Miren acá. En una entra la información por los nervios, primera neurona en el ganglio, hace sinapsis en el asta posterior y asciende por el espino cerebeloso dorsal, llegando al cerebelo del mismo lado. Miren esto tan simpático. El ventral anterior. Entra la información se cruza
asciende por el tallo y vuelve y se cruza. Hay veces que es difícil explicar por qué esto. Bueno, se cruza. Entonces, mire que finalmente el cerebelo, ¿de dónde recibe? ¿Del mismo lado o del lado contrario? Del Del lado mismo lado. Del Al mismo lado. mismo lado. Del mismo lado. Porque si esto se cruza acá y luego vuelve y se cruza acá, pues finalmente es del mismo lado. Bueno, entonces hasta aquí tendríamos las vías ascendentes, perdón, las vías ascendentes. Yo creo que dejemos las vías descendentes para que las veamos con tallo. Se entiende más fácil cuando se ve tallo, porque la mayoría de vías descendentes se originan del tallo cerebral y de la corteza cerebral. Bueno, entonces